Precioso, les cuento que estuvimos en una boda México-colombiana y por supuesto nosotros como colombianos éramos los invitados. Eso sí les voy diciendo que aquí es bastante diferente de cómo celebran las bodas porque nada más desen cuenta, aquí los novios se ponen ya que se tiran y que se caen. Pero eso se van a dar cuenta ustedes en el transcurso de este video. Espero que se lo disfruten porque yo me lo disfruté muchísimo comiendo y tomando cosas deliciosas. Coloco mi nombre aquí, André Torres, suscríbanse. En México, un día antes de la ceremonia, se reúnen las familias de los novios para darnos un banquete a lo mexicano preciosos. La atención es súper bonita y la hacienda, nada más miren cómo es hermosa. Aquí es el salón donde vamos a ahorita cenar, pero mañana créeme que les voy a mostrar cómo es porque tiene capilla, aquí adentro de la hacienda tienen capilla. Y ahorita que llegamos nos recibieron con una pólvora que yo hasta me asusté porque eso sonó durísimo. Yo digo, hijo de pucha, vamos a cenar y luego nos ubican ya en las habitaciones en las que vamos a quedar. Me siento muy feliz, preciosos, de verdad. Esto es como cuando uno mira esas novelas mexicanas de esas haciendas así súper lujosas, tal cual es acá. Estos son unos taquitos y unas tortillitas y ahorita le podemos echar lo que queramos de salsas que están en la mesa. Eso sí, nos sirvieron cantidades enormes de taquitos, burritos y por supuesto demasiado tequila. Bueno, aquí nos van a preparar un tequila, señores. Le echan limoncito porque dicen que los preparan con limón o se puede preparar con Coca-Cola. ¡Ay! Sabe delicioso. O sea que le echan el tequila, sal, limón y Coca-Cola. ¿Y una pizca de sal? A una pizca de sal. Sí. ¿Limón también? Ay, y un hielo. Y hielo, ok. Súper suave. Hagan de cuenta ron con Coca-Cola, solamente que sí se siente un poquito diferente por el limón. Nosotros, como éramos los colombianos, los invitados nos recibieron de esta manera. Les voy a presumir la habitación en la que me voy a quedar. El detalle de este lugar es tan antiguo, tan colonial, tan mexicano. Les voy a mostrar el segundo piso porque es una cabaña de 2 pisos. En el piso de abajo hay una cama y hay unos muebles y está el baño. Aquí hace un frío ni el más hijo de madre. La noche llega a estar hasta 1 grado. Imagínense el frío tan berraco. El cuarto era grandísimo con unas camotas. Mejor dicho, el armario parecía como el de mis abuelitos. Súper antiguo pues. Esto parece pura habitación de esas telenovelas mexicanas tal cual. Y este ya es el primer piso. Nada más mire las poltronas que hay. Allá está el bañito. Y acá hay otra camita. Este lugar era como una escena de novela mexicana. Con sus paredes y sus calles empedradas. Eso sí, la hacienda era demasiado hermosa. Y aquí les muestro cómo es de precioso el comedor. El comedor como un restaurante más o menos. Y lo que me causa curiosidad son estos cuadritos que están acá. Demuestran muchísimo cómo eran las haciendas antes. Como que había mucha comida, mucha furrasca. La gente bailaba, tocaba, de todo. Aquí es súper popular el maíz, razón por la cual siempre tienen como que en sus imágenes ese tipo de alimentos. Aquí tenemos una iglesia ahí al frente, ese tipo de vegetación. Y eso le da esos toques súper rústicos y bonitos. Otra de las cosas que puedo notar es que hay muchas matas de agave. También sacan licores y bebidas artesanales de estas maticas. Aquí el cielo estaba bien pelado, mami. Eso sí, ya imaginan el frío tan berraco que hace. Y para bañarse, el agua heladísima, haga de cuenta que la saca usted del congelador y a veces me cuesta respirar porque estamos a una altura de más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Las paredes son súper gruesas. Esta hacienda tiene más de 400 años de antigüedad, se construyó más o menos en 1540, un rifle para soldadera y lo utilizaban las mujeres en la guerra en ese entonces y pues es una herramienta que utilizaban para sacar parte de la bebida, de esa matica que les mostré, es algo así como esto. Entonces este instrumento lo utilizaban en estas maticas que les mostré ahorita. Sacaban como todo el zumo y todo eso y ya los depositaban en estas castañas. Y miren antes cómo eran los tocadores. Pues no había timbre ni nada, se tocaba durísimo desde acá. Obviamente le deseamos viajes, amor, respeto, pasión, paciencia,
mucho amor y buen sexo. Sí, señores. Ahí les voy contando que la boda se celebró en una hacienda, así como en las telenovelas. El lugar estaba lleno de flores y muchos colores. El vestido de la novia era una locura, precioso. Estaba llena de colores y flores, algo muy único y diferente porque los vestidos siempre son blancos solitos. Bollitos de yuca. Ah, de la costa, mami, de la costa. Vamos a probar este bollito de yuca. Es carimañola. Los cócteles eran súper auténticos y obviamente no se hicieron esperar. No, acá dicen que es como un mezcal, bueno, ya mezcal de bebida, lleva maracuyá, lleva mango y lleva como un polvito, eso es como, ¿qué era el polvito? No me acuerdo. Aquí en el menú hay una opción que se llama bar y le ofrecen a uno whisky, ginebra, ron, tequila y vodka. Yo me acabo de pedir un vodka con jugo de piña, señores. Miren nada más la decoración aquí atrás, me encanta. Ahorita que estábamos allá adentro se puede notar que la mayoría de decoración es hecha con flores. Todo el tema de protocolo es súper bonito. Los platos, como les dije, es un detalle increíble. Eso me encanta de verdad. Por ejemplo, la comida que nos van a dar ahorita es una comida, una mezcla entre mexicano y colombiano. Este plato se compone de una crema de flores de calabaza con gelatina de chile poblano, gotas de huitlacoche y caléndula. Lo que nos acabaron de traer es un sorbete de nopal y naranja. Es frío, ya hemos comido cosas picanticas, sopitas y entradas. El propósito de esto es que nos quite el sabor del paladar para el plato fuerte que viene ahorita, ¿cierto? Entonces es frío, sabe rico, sabe a naranja y sabe un poquito a hierba, que debe ser el nopal, pero de verdad que le quita uno como ese sabor a picantico que tenía de la sopita anterior. La comida era tremendamente deliciosa, todo era tipo buffet. El postre, esto ya lo último que vamos a comer por aquí. Estas flores, por ejemplo, son comestibles, esto es frutica, esto debe ser el cosito de maracuyá, no sé qué será. Me imagino que esto es para echarle a esto. ¿Cómo se llama esa salsita que le estamos echando? Esto es rompope. 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 Bueno, preciosos, les cuento que acá en la fiesta nos dan un termito de estos y tenemos que llenarlo allá de lo que queramos, licor, alguna agua fresca, cualquier cosa, pero hay que tenerlo lleno. Si no se tiene lleno, después pasa con una botella de tequila y lo hacen tomar a uno prácticamente que a las malas. Entonces voy a ir a hacerlo llenar. ¿Puedes llenar este, porfa? Claro. Con algo suave, suave. Un poco de whisky con agua mineral. Eso, whisky con agua mineral. Venga, y esa verdecita ya que parece spray, ¿eso también se le echa? No, este es para tequila. Para este. Ah, ok, para el tequila. Igual le puedo preparar una de estas después. Vale, vale, con esa con tequila. ¿Con hielo? ¿Ah? ¿Con hielo? Con hielo, por favor, Claro. sí. Bueno, gente, ya me acabaron de preparar mi teterito. Gracias. Así, a disfrutarnos de la fiesta, gente. Podían pedir desde whisky, ginebra, ron, tequila o vodka. Y al final había una rumba ni la más hijo de madre. Esta es una de las tradiciones en las bodas mexicanas, preciosos. La víbora de la mar. Aquí los esposos se alzan en pie sobre dos sillas distanciadas. Tendrán que aguantar unidos de la mano mientras que los invitados empezarán a pasar por debajo de esta posición, algo así similar a un arco. Deberán hacerlo como una serpiente, en representación de todos los problemas que podrían acontecer a la pareja en un futuro. Si los novios se caen, significan que estos obstáculos pueden más que la relación. Muy buenos días, preciosos. Les cuento que ese es el segundo día de las fiestas que hacen para celebrar un matrimonio aquí en México. Anoche fue increíble, de verdad hubo demasiadas bebidas, demasiada comida, demasiados protocolos. Hubieron algunas actividades que son muy culturales y muy tradicionales de aquí, de la familia de la novia, que es mexicana. Y ahorita, preciosos, vamos a salir hacia la casa de los papás de la novia, porque ellos tienen en tradición que luego de la fiesta que se celebra, que fue el día de ayer, viene como un recalentado en el que la familia de la novia hace una atención a algunos invitados muy cercanos a la familia. En ese recalentado hay de todo, o sea, comida, tacos, mariachis, de todo. Al día siguiente la familia de la novia nos recibió con un recalentado. Esto era prácticamente seguir con la fiesta del día anterior.
La señora la que las asa. Es una tortillita. Mira toda la masa que tiene. Y cómo las arman. Y tienen muchísima masa acá. Demasiada manteca, mira. Vimos preparar los deliciosos tacos y los burritos con carnitas. Un poco enteras para que no se interesan. Sí, no se les corta. Si echas unos cachitos así, Se pierden. se pierden. Mira, esos cachos tan grandotes, ¿ya viste? Mira. ¿Y esos de qué? ¿De marrano? ¿De cerdo? ¿Mande? De cerdo. Ajá, es de cerdo. Sí, pero es muy rico el cerdo. Costillita, ¿quieres costillita así que te la ponga? Sí, costillita, sí. Quiero costillita. Masita. Todas estas salsitas que hay acá. De este lado se le puede echar cebolla picada, un poquito por aquí, tiene cilantro, ese cilantro es grandote, se le pone un poquito de cilantro, y esta es una salsita, esta pica mucho, esta no, vamos a echarle un poquito, echarle limones para que eso sepa delicioso, entonces poner los limoncitos por acá. Uy, parce, se ven deliciosos, estos están con costillita de cerdo. Y pues aquí lo que se toma es ese tipo de gaseosa. Esquir. Aquí colocaban dulces típicos de México en la mesa. Nada más des en cuenta de estos que todos eran picantes. Eso sí les digo, todos. ¿Qué es esto? Cacahuates. Deben de ser algo así como maní. Debe ser algo como maní. Vamos a ver qué más. Esto debe ser algún dulce típico. Porque está así como en cucharita. Les cuento que acabaron de traer unos mariachis. Hay bebidas tapaone más, de verdad que toman demasiado. Y al final nos dieron la hermosa sorpresa de poder escuchar a los propios mariachis. Eso. Échale salsa. De la verde, porque la otra está cabrón. Mira todo lo que tomamos, o sea, me suena batallón, pero mire todo lo que están tomando. Esto es whisky, eso es tequila. Aquí tienen brandy, por acá también tienen más tequila. Y bueno, preciosos, con nostalgia y al mismo tiempo con mucha alegría me despido de este hermoso país que me regaló experiencias, amistades nuevas. Gracias a ustedes por haberme acompañado en cada uno de los episodios. De verdad que lo disfruté muchísimo y espero volver de nuevo a este hermoso e increíble país. Nos vemos en un próximo video, preciosos. Ya saben, si les gusta este tipo de contenido, no olviden en seguirme y en dejarme un like y un comentario. Se cuidan mucho y Dios me los bendiga.